Estás escuchando El Conector. Un podcast para aprender de los mejores técnicos y creativos. Bienvenido al tercer episodio del Conector. Bueno, hoy va a ser uno de esos episodios en los que no me voy a dar cuenta de que estoy grabando, pues cuando tienes al otro lado a un amigo todo es más fácil. Hay más confianza y los errores se perdonan más, pero la verdad, cuando le pedí a James que me enviara un párrafo con su trayectoria, lo que recibí fueron 2 documentos de Word de varias páginas que me dejó con la boca abierta. Tenía claro que su largo pelo y barba auguraba una larga experiencia y además yo conocía bastantes facetas de ella. Pero claro, cuando leí todo lo que ha hecho me quedé perplejo. Empezando porque ha sido alumno de la Berklee College of Music. James lleva más de, agárrate, 40 años en el sonido profesional. Él llega con sus padres en el año 69 a España de vacaciones y, bueno, su padre empezó a trabajar buscando finanzas para proyectos turísticos en la Costa del Sol. Así que él se queda aquí estudiando en el Conservatorio de Málaga. Y mientras tanto tocó en varios grupos, haciendo rock y música de baile. Se casó aquí y luego se volvió a California en el 77, donde nació su hija. Y luego volvió a España ya en el 79 y ya se queda aquí hasta hoy. En el 85 pasa de Málaga a Madrid, donde se encuentra actualmente. A partir de ahí, la experiencia es un no parar, donde ha estado en todo tipo de campos, como consultor independiente e ingeniero de sonido para marcas de las más prestigiosas del mundo. Además, director técnico en empresas relevantes del sector. Y por si fuera poco, una larga experiencia en televisión como ingeniero de sonido. Ah, y por supuesto, también en grabación como ingeniero de sonido de estudio. Así que no te engañe su carácter bonachón y humilde, porque cuando lo tienes delante lo que tienes es experiencia pura de sonido profesional. Ah, y por si fuera poco, es la única persona en España que tiene las 3 certificaciones de AVIXA, el CTS, el CTSI y el CTSD, casi nada. Certificaciones además que le sirven para meterse en complejas instalaciones en enormes barcos por todo el mundo. Ahora dirige con su socio Woods Engineering, donde realizan consultoría y formación con WeSchool a empresas y freelancers, siendo además la persona de referencia de Rational Acoustics para la formación de Smart. Software que también comercializan en Woods Engineering para España. Así que a pesar de ser un buen amigo y pensar que esto va a ser un episodio fácil, después de leerme todo lo que ha hecho, toda su trayectoria, ya empiezo a estar un poquito asustado. Esperemos que, como es amigo, me lo ponga fácil. Así que sin nada más, doy paso a la entrevista con James Woods, Dentro Audio. Hola James. Hola. Muchísimas gracias por prestarte a esta entrevista. Oye, después de que me enviaras toda tu trayectoria profesional, tengo que reconocer que me abrumó tanta información, ¿eh? Iba a preguntarte qué has hecho, pero casi mejor que te voy a preguntar qué no has hecho. O mejor, si hay algo que por una u otra razón no hayas podido hacer y que te hayas quedado con las ganas. Bueno, eso con las ganas, siempre hay ganas de hacer más cosas interesantes y tal, ¿no? Que sea un reto artístico, un reto así técnico o algo que uno aprenda nuevo. Muchas veces acabamos haciendo pues la misma cosa y puede llegar a ser un poco tedioso. Lo que pasa es que a mí en particular, como llevo mucho tiempo en esto, pues he tocado muchísimos palos, aunque haya sido ligera. O sea que estuve involucrado una vez haciendo cine, he hecho algún programa de radio, pero no como técnico de radio. He hecho bastante cosas en televisión de esto, entonces he tocado muchísimas cosas. He grabado mucho en el mundo analógico de multipistas con cinta de 2 pulgadas y todo esto. Pero bueno,
Yo todo eso es de que uno hace un poco lo que se le va presentando, ¿no? Yo cuando trabajaba en estudio, yo de hecho es que yo quería trabajar en estudio, me gustaba mucho eso. Pero luego cuando me vine aquí a Madrid, ¿no? En mediados de los años 80, pues después de estar mirando en distintos estudios de grabación y tal para ver si podía trabajar, pues no era posible. Porque en aquel entonces todos los técnicos, pues en los estudios eran fijos. Entonces nadie quería contratar otro técnico y tal. Y los técnicos freelance, pues no existían. Entonces, bueno, al final, como ya había hecho muchos bolos y esto cuando vivía en Málaga y todo eso, tanto como músico como de técnico y festivales y de todo esto, bueno, pues al final encontré el hueco dentro de lo que es el mundo del directo. Oye, y una cosa, has hablado mucho del estudio. ¿Cómo está ese tema ahora? Porque en tu época es verdad que había mucho estudio, o sea, no había home studio, ¿no? Pero ahora con tanto home studio, está muy tocado ese sector, hay aún oportunidades, hay más oportunidades que antes. ¿Qué es lo que tú ves? Eso es una buena pregunta. Yo creo que los grandes estudios han quedado, existe un manojo, ¿no? Donde antes había 20 estudios de puta madre, pues ahora hay 5 o 2 o ninguno y te tienes que ir a otro sitio, ¿no? O un estudio grande, pues se echa abajo pues para construir pues un edificio de pisos, no eso que haya Ujú. pasado con algunos de los míticos, y todo eso. O algunos estudios, por ejemplo Eversonic, que era uno de los principales, de los mejores, bueno, pues ha ido a bancarrota, lo han resucitado y al final pues varios técnicos lo van cogiendo, pues el estudio de arriba, el estudio de abajo, los otros, y bueno, van haciendo lo que puedan. La cuestión es que ya con la posibilidad de grabar en casa, si tienes un sitio que suena medianamente bien y que no tengas mucho ruido de fondo y todo eso, pues puedes tener muy buenos resultados grabando en casa. Con lo cual, yo creo que el estudio se hace para aquellas cosas que necesitas un estudio para hacerlo, O ¿no? sea que, por ejemplo, un punto de inflexión ahí podría haber sido el nacimiento o la explosión de Pro Tools, que parece que es el estándar, no porque sea ni el mejor ni el peor, sino porque es el que más se usa. Sí, 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 desde luego. Eso ha sido la cosa, que cualquiera con un ordenador en casa, pues con un interface y un micro, pues si cuidaba un poquito, pues puede tener buenos resultados y no era necesario gastar eh, decenas de miles de euros o en aquella época millones de pesetas y todo eso para hacer una sala de grabación aislada y acondicionada y de todo eso sin meterles instrumentos y tal. Ya con el sampleado y cosas, si tienes buenos sampleados de pianos y de teclados y de baterías y todo eso, pues oye, ni siquiera hace falta saber tocar. Ujú. Solo hace falta tener la idea, ¿no? Y Sí, mucho, claro. mucho tiempo. Oye, y tú tienes experiencia prácticamente en todos los campos, en grabación, directo, en corporativo, en instalación. Sin ponernos en la situación actual, sino pensando en tu trayectoria, ¿no? En tu trayectoria en general, no de lo que estás haciendo ahora, toda la trayectoria. ¿Con qué te quedas? ¿Qué parte del sonido te gusta más? ¿Qué parte del sonido profesional te gusta más? ¿El directo, el ajuste, la tele, postproducción, instalación? ¿Qué es lo que a ti te gusta más? Cada cosa tiene su intríngulis, pero yo prefiero el directo en primer lugar, el estudio en segundo, aunque antiguamente yo tenía una preferencia por el estudio y luego el directo, pero hoy en día es al revés. Y eso es debido a que prefiero el directo porque hay algo con un buen directo que no se plasma en un disco.
Ujú. El de estar tocando enfrente de la gente en que puede haber una electricidad entre lo que es el artista, el que está encima del escenario con el público. Y eso, por mucho que tú hagas un disco en un estudio, pues eso se olvida, no se queda atrás, no llega a cuajarse. La ejecución puede ser perfecta, pero el sentimiento que hay detrás está chungo. Televisión, me gusta hacer televisión en directo, no televisión grabada. Porque Ujú. cuando televisión en directo, cuando finaliza el programa es que ha terminado. Y si lo estás grabando, pues se tiene que hacer una toma, otra toma, y te haces 1000 tomas. Y nadie espera para sonido. El Y sonido tiene que postproducción. estar perfecto desde el principio. Si tienen que volver a hacer una toma por sonido, Ujú. Bueno, y postproducción también. Luego hay un sí. trabajo, cuando está grabado hay un trabajo de postproducción. En directo no hay postproducción, ¿no? Pues eso, pero bueno, lo que pasa es que cuando yo hacía, por ejemplo, Iñaki los jueves, ahí en la época de la guerra del Golfo, del primero, Sí. esto yo hacía dos cosas, que tenía la mezcla de la banda y que lo hacía, y tenía otro que me ayudaba en hacer la mezcla de lo que era los enlaces y todo esto. Y ahí en un momento dado teníamos varios enlaces vía satélite con distintas partes del mundo, y a lo mejor en un momento dado alguien pagaba más por ese enlace y entonces no lo podías hacer. O en algún momento se fue el generador de la luz del plató donde estaba Iñaki, y la de sonido no, con lo cual se pudo seguir haciendo el programa, no hubo que parar. Entonces lo que me gustó de ese momento es que el realizador hizo unas tomas de cámaras detrás de Iñaki, mirando las pantallas de vídeo que teníamos grande de cada uno de los enlaces y tal, y quedó de puta madre. Entonces en el directo, ese tipo de cosas que es necesario usar los recursos propios de todo el mundo involucrado para hacer algo sustancial desde el principio al final. Ujú. Y, y ahí es lo que encanta. Ese programa yo siempre me acuerdo porque quedó estupendo. Aún teniendo que durante 10 minutos no había luz dentro del plató. Bueno, y oye, has hablado, bueno, está claro que a ti lo que te gusta es la adrenalina, ¿no? Porque todo lo que te gusta es en directo, en vivo, y es parece que es lo que a ti te motiva, ¿no? Pero, pero hablando del sonido directo, muchos, y tú eres uno de ellos, muchos técnicos de sonido directo sobre todo, eh, os tocan o son músicos o han sido músicos. ¿Hay algún feeling, hay alguna relación directa? Es decir, ¿tú realmente crees que te ayuda o al revés? ¿O crees que haber sido músico quizás te sesga alguna parte que alguna parte de o ese feeling del ajuste? Realmente, o da igual. O sea, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que no da igual. Ujú. Eh, en España, para ser técnico en sonido o algo, no se tiene que saber mucho de la música. De hecho, es que no existe ingeniero de sonido en España. Lo En existe Estados Unidos sí, fuera. ¿no? En Estados ¿Cómo? Unidos sí que existe. En Estados Unidos sí que existe. Sí, y aquí en Europa, en otros sitios, tal como ingeniero de sonido es más bien como el Tonmeister, ¿no? Y tal. Pero para tener una titulación de Tonmeister, que conozco varios, todos estudiaron música y saben tocar en un instrumento. Es parte de la formación.
¿no? Ujú, De esto. Entonces, yo al estudiar en el conservatorio muchos años y de todo eso, bueno, muchos años no, 3 años más el tiempo que estuve en Estados Unidos, pero me brindó el conocimiento suficiente que podía seguir partituras y que podía hablar a nivel musical con los músicos y ujú, explicar las cosas que había o que queríamos hacer o lo que ellos querían hacer. Entonces yo lo podía interpretar eso para luego conseguir la toma en el estudio o de lo que fuese. ujú. Entonces eso siempre me ha ayudado. Y el técnico de sonido que no le interesa la música o que no sepa tocar algo de un instrumento, pues se queda mermado. Eh, Ujú. Uno acaba siendo pues un meter reader, ¿no? De uno que lee el medidor, ¿no? El búmetro, lo que está pasando y no escucha. Entonces hay una diferencia entre el técnico que sabe escuchar y entender qué es lo que está oyendo a uno que no. Ujú. Entonces, hay utilidad para ambos. O sea, de que uno no tiene que ser músico para ser un buen técnico de sonido, porque hay otros ámbitos del mundo sonoro en que uno no lo tiene. Pero si trabajas en directo y si trabajas en el estudio y cosas así, ayuda a tener conocimientos musicales. Sí, sí, yo creo, bueno, sobre todo también en estudio, ¿no? Porque ahí hay que colorear muchas cosas, que tienes que tener cierto feeling, ¿no? No, o sea, una cosa es la. Que eso iremos luego, a lo que es la medición versus la oreja, que digo yo. Pero bueno, como lo vamos a desarrollar luego, lo vamos a dejar aquí. Y vamos al sonido directo otra vez. ¿En qué momento de tu carrera como técnico de sonido directo ha sido el más complicado? No complicado por una mala situación general, sino complicado de ajustar, problema a resolver, un problema que te hayas encontrado y que no pudiera resolver fácil y hubiera sido complicado de sacar adelante. Puede ser un problema concreto o un problema general que hayas tenido muchas veces. Bueno, cuando ocurre un problema, eso es un reto personal que se pone a ver si uno es capaz. A veces he tenido un problema 5 minutos de empezar un evento en que sale un zumbido en el sistema y yo tengo menos de 5 minutos para averiguar qué es, encontrarlo y tal. Y a lo mejor el sistema es muy grande. Esto me ha pasado una vez, que recuerdo bien, en el Palau Sant Jordi. Claro, en ese momento yo tengo una manera de pensar en que tengo todo el sistema en mi cabeza y yo empiezo a eliminar y empiezo a buscar. La cosa es que en aquel entonces, pues tardé como 2 minutos en encontrar el problema, que fue con un cable en el PA en el escenario. Pero claro, mi puesto estaba en el FOH. Entonces, de esos 2 minutos o 3 que tardé en encontrar, pues un minuto era llegar al sitio y el otro minuto era volver, ¿no? Para poder abrir todas las cosas y tal. Pero aparte de la cuestión técnica que puede resolverse más o menos fácilmente o con más o menos dificultad según el bagaje que lleva cada uno, eh, el problema más grande que siempre me ha causado un reto y que es el peor de los problemas son los problemas políticos. ¿No? Problema político en que el artista tiene un pensamiento o una idea del sonido que no concuerda con la realidad. Ujú. O el poderío de quién es, por ejemplo, el road manager, en que él tiene un pensamiento de que cuando él trabajaba hace tanto tiempo de hacer las cosas y él quiere inculcar lo que él hace y es ignorante de las cosas como se hacen en la época moderna. Entonces, en ese caso, pues uno sí tiene que tragar su orgullo
y tiene que hacer ir en contra el sentimiento propio de lo que uno sabe hacer y hacer lo que quiere el cliente. Entonces, el problema político yo pienso que es el peor de todos, porque es a nivel del tratamiento con el artista, que te tienes que llevar bien con el artista, te tienes que llevar bien con el cliente, ¿no? La gente de producción, te tienes que llevar bien con tus compañeros. Y en el momento que algo de eso pues no va bien, puede ser un problema muy grande. Bueno, eso lo podemos trasladar en otro ámbito a lo que es el corporativo, ¿no? Es decir, que al final también tienes algún cliente que no sabe mucho de lo que está hablando, pero te toca tragar porque es el que manda ya, y en el corporativo suele también suceder, ¿no? Bien, en cuestiones de eso, el tema fundamental suele ser el presupuesto. Un técnico en sonido que está haciendo un evento en directo, una gira y tal, y están haciendo sitios de, no sé, 10,000, 20,000, 50,000 sitios, él cobra prácticamente lo mismo. No hay una diferencia entre un sitio y el otro. Cuando se trabaja a nivel corporativo, las corporaciones, digamos, ellos no tienen la idea de el manager del rock and roll o del pop y de todo eso y tal. Ellos tienen una visión que es muy distinto. Ellos van a hacer una presentación de un producto, por ejemplo, y ese evento se tiene que quedar bien. Y ellos ponen el dinero para que eso se haga. Entonces, cuando se va a hacer, bueno, se hacen los distintos presupuestos, ellos hacen la compra de un servicio en base y ahí ya está. En el caso del directo, pues no siempre es así. Muchas veces es que se quiere abaratar los costes, con lo cual se paga menos, se lleva uno o dos personas menos de gira de cuando se debería tener esas personas de más para poder justamente facilitar el trabajo continuo de un día para el otro. Y entonces muchas veces pues está ese problema. Presupuesto. Vale. Oye, y tú has estado has dicho antes que hace bastante tiempo no habían freelancers, pero tú sí que luego más adelante has estado como freelance y has estado también en empresa. Cada cosa tiene sus pros y sus contras. ¿Con qué te quedas? Hombre, yo prefiero trabajar en equipo con gente. Yo he trabajado de freelance y de cierta manera, aunque tengo mi propia empresa, eh, es casi lo mismo que si soy freelance. Lo único a hacer empresa, yo tengo dos socios que me llevo estupendamente bien, entonces que claro, eso es una manera en que se puede hacer más cosas que si yo estuviera solo. Pero yo siempre he sido alguien que prefiero trabajar en una empresa, pues porque se puede hacer más con los más medios que hay entre todos. Un equipo de personas da unos conocimientos comunes. Uno no puede saberlo absolutamente todo. Entonces, a lo mejor tú sabes más sobre otra cosa, pero hay alguien que tiene un talento especial para otra cosa. Si eres freelance y eso, pues a veces no puedes disponer de eso. Vale. Y ya viendo sobre el ajuste de sistemas, sobre todo en sonido directo, bueno, me da igual también que sea sonido directo que no, pero ¿qué es más importante a ti para lo de ajustar? Es decir, ¿aún te encuentras técnicos reticentes a usar sistemas de medición para ajustar los equipos? ¿Eres una, eres un técnico que cuando ajusta un equipo lo deja plano, lo colorea? Qué es lo que te encuentras, qué es lo que tú te encuentras y cómo crees que está ahora mismo esa reticencia a medir? Si existe o ya no existe. Bueno, créalo o no, de vez en cuando toca trabajar con alguien que tiene una idea de
sonido de los años 80, en que saben que se ajuste un equipo, pero no tienen ni idea, ni les interesa cómo se ajusta, ni nada de esto, ¿no? Eso es. Mientras más grande, más fuerte, mejor, y ese tipo de cosas. Básicamente, cuando yo hago el ajuste, mi función ahí es un técnico para conseguir lo que quiera el cliente, porque al final es su sistema, es su bolo, no es el mío. Entonces, mi función, muchas veces lo digo en clase, como los técnicos de sonido no somos artistas, no somos la estrella. Nadie va a un espectáculo para vernos a nosotros mezclar o decir qué bien cómo suena este sistema de sonido. Eso no es así. Nosotros somos una especie de azafata que servimos, ponemos el plato y lo retiramos y todo eso, ¿no? En este contexto, pues sería colocar el sistema de sonido, hacer que funcione lo mejor posible, que el servicio esté al gusto del cliente, que está todo perfecto y que el cliente pues se siente a gusto y que se olvida de, digamos, de la técnica. Si usa un cantante o algo, a olvidarse de la técnica, pues entonces se puede entregar mucho más hacia lo que es el público en sí. Entonces, bueno, eh, eso es un poco de lo que yo pienso. Es que depende del cliente. Hay clientes que te dejan hacer más hacia tu gusto. Y si esa es la cuestión, pues yo veo, yo hago un ajuste y cuando voy haciendo el ajuste siempre voy escuchando porque van en conjunto las dos cosas. Tú mides algo y vas trabajando, pero si no suena bien, hay un problema. Entonces, a lo mejor midiendo puedes encontrar exactamente cuál es el problema y arreglarlo. Pero si no lo sales por ahí, no por ejemplo en el Palau Sant Jordi, que he hecho muchos bolos ahí, si no subes en las gradas al final de todo y tal para ver qué tal, a lo mejor no vas a percatar de qué es lo que pasa o que existe un problema. Entonces, bueno, Entonces, para ti, cuando viste Smart por primera vez, debió de ser una revolución. ¿Qué pensaste? bueno, yo empecé con Sim Ujú. de Major Sound y yo lo vi por primera vez en 1990. 90. ¿Cuánta No, gente había midiendo ahí? esto fue en el 90 y ya se estaba usando el sistema ese en Londres en el teatro. Era el SIM 1, ¿no? Entonces estaba basado en un analizador Hewlett Packard y luego había varias cosas. Tenía unos delays analógicos y había una impresora matricial y un ordenador portátil que creo que era un 286 de IBM con una pantalla con las letras en verde, ¿no? Y todo se hacía pues con la pantalla del FFT de Hewlett Packard, que eso que eso incluso que no se veía de 20 a 20.000 hercios. Tenías que cambiar la pantalla para ver los distintos décadas. Iba de 20 a 200, de 200 a 2000, de 2000 a 20.000. Oye, estoy seguro que alguno que nos esté oyendo, que no habrá visto en su vida ni sabe lo que es una impresora matricial, debe estar alucinando colores con el tema de las pantallas. Una impresora matricial, para quien no lo sepa, porque seguro que hay alguien joven, bastante más joven que nosotros, que no lo sepa, era una impresora que imprimía con una especie de agujas sobre un material reactivo que digamos que traspasaba la tinta a lo que es a lo que es el papel. Claro. Y eran muy, 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 muy ruidosas. Y bueno, por no existir, no existía ni el USB. Sí, sí, bueno, pero es como todo. Bueno, pero ese curso que yo hice sobre el SIM, que lo dio Bob McCarthy, que de Major Sound Ujú, entonces, sí. pues eso me hizo un antes y un después.
Eh, yo siempre lo digo, cuando me toca hablar de eso, para mí eso fue una revelación. Y lo digo así, revelación. Vi la luz. Me cambió algo dentro de mí en que después de esa semana que estuve ahí, bueno, ni siquiera eso, después del primer día que yo fui con Fernando Díaz a hacer el curso con él y compartimos la habitación. Y cuando yo llegué al hotel, yo no podía parar de pensar y hablar de las cosas y tal. Y él dijo, uff, de eso. Y bueno, pues me río mucho, pero es que claro, yo en ese curso yo aprendí el por qué muchas de las cosas que yo hacía pues funcionaban y porque algunas de las cosas que sabía que no funcionaban porque no funcionaban y eh, aprendí mucho en esa semana que estuve que me cambió la vida. Yo nunca volví a tratar o diseñar o trabajar o arreglar o algo con un sistema de sonido o una grabación. Fue totalmente ver la luz y entonces yo cambié radicalmente mi forma de pensar y de trabajar en el sonido. Bueno, y sobre, bueno, ahora realmente la medición ha cambiado la forma que tenemos de ajustar, ¿no? Sí, ¿Cómo ha cambiado el nivel técnico en España en ese tema en los últimos 20 años? bueno, cuando, cuando yo empecé con el SIM, yo hice el curso en el 90 y entonces yo cambié mi forma de usar cosas, pero hasta el 92, cuando estuve trabajando con Twincam Audio en Barcelona, no tuve pues acceso a un SIM, que entonces era el SIM 2, ¿no? Que ya había salido. Y entonces yo hacía mis ajustes y tal, pues con RTAs. Tony Puig tenía uno que era un DBX que me gustaba mucho usarlo, pero el RTA yo aprendí que no era la herramienta adecuada para hacer ajustes del sistema. Que, podéis usarlo para buscar un color o ver el contenido espectral, pero no era lo más apropiado. Y en aquel entonces, y estoy hablando de los principios de los 90 hasta más o menos el 2000, eh, había, digamos, una resistencia al cambio. Es que tiene que tener en cuenta que el sonido, el espectáculo, o el sonido para el espectáculo, o el sonido para estudios y de todo eso, aunque parece ser que somos todos muy progres que trabajamos en eso, en realidad no es así. Somos muy conservadores y nos cuesta cambiar el modus operandi, ¿no? De qué es lo que, cómo lo estamos haciendo y tal, simplemente pues porque hasta este momento pues ha salido todo bien. Entonces, cuando yo empecé a poder usar SIM y hacer el análisis y de todo eso, pues los trabajos que yo estaba haciendo, pues salían muchísimo mejor que la mayoría. Pero aún así, durante un periodo de tiempo, había el problema que me tocó de vez en cuando, que venía un técnico guiri y me veía ahí con el SIM y él me decía, esto no lo quiero, he trabajado con eso antes en no sé dónde y no me ha gustado. Entonces yo he dicho, bueno, pues vale, eso yo lo acepto. Si no te gusta lo que yo estoy haciendo y tal, me parece perfecto porque el sistema es tuyo. Ahora, este es lo que yo he hecho y entonces yo le explico todo. Qué es lo que he hecho y tal, y yo pregunto, ¿y a ti por qué no lo escuchas? Y dime lo que a ti te hace falta o lo que te gustaría que hiciera con el sistema. Y en todos los casos, en todos los casos que alguien tuvo una experiencia mala con SIM, eh, se dio la vuelta a la tortilla y les encantó, porque su programa
anterior fue debido a que no había una comunicación entre el técnico y sistemas y él, que era el que estaba mezclando al artista. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, no somos artistas. El hecho de que sabemos muy bien cómo hacer ingeniería y diseño e instalación de un sistema de sonido no quiere decir que sabemos qué finalidad, cómo quiere que suena el cliente. Ujú. Entonces, tenemos que trabajar con el cliente para conseguir lo que ellos quieren. Pues mira, sobre el conservadurismo que hay en nuestra industria, voy a hablar un poquito, porque quería que nos hablaras, que tú sabes bastante del tema, del audio sobre IP. ¿Cómo ves los diferentes estándares de la industria? Mira, los estándares son son buenos pues porque ponen unas bases a lo cual que todo el mundo puede decidir que lo siguen o que no lo siguen. En el en el caso de audio sobre IP o en redes y de todo eso, pues permite que distintos equipos de distintos fabricantes que componen el sistema que vas a usar ese día, pues pueden trabajar juntos. Antiguamente pues se hacía eso mucho, pero todo era analógico, entonces era una conexión de uno a uno, de una salida de algo a una entrada de algo, etcétera. Hoy en la red pues todo eso pues circula por el mismo cable. Entonces, los equipos, los distintos fabricantes tienen que poder hablarse unos con otros y que los equipos funcionen con unos y otros, porque si no, ellos quedarán apartados de todos los demás. El problema con los estándares es que hay muchos. Entonces, para mí, si hay muchos estándares, ocurre algo. Es igual que no hay ninguno. Entonces, eso en el caso, ¿no? de esto, yo para el tema de audio sobre IP y todo eso, pues quizás uno de los mejores que es más pensado es AVB, ¿no? El Audio Video Bridging. Ujú. Ese es la mejor idea que ha surgido en muchos años. Pero Pero el claro, problema de AVB es que necesitas equipos de red certificados adrede para AVB, con lo cual su distribución en aplicaciones de instalación se hace más complicada. Quizás para directo sí, ¿no? ¿Qué sí, opinas? pero si uno mira el estándar y lo ve, y realmente si tú lo miras, que yo sé que durante muchos años no estaba terminado y luego se terminó una parte que es el por qué ahora, en el último año más o menos, ahora existe equipos con AVB, pero el AVB lleva como 10 años Sí. de estar cociendo. Eso es mucho tiempo. Y el problema está ahí que los distintos promovedores, ¿no? Los distintos fabricantes, pues no trabajan juntos como deberían. Entonces, que claro, no se ponen de acuerdo de hacer un estándar de ese tipo, pues implica mucho gasto de poner personal, de hacer investigación y compartir conocimientos entre fabricantes que tienen equipos que hacen esto y el otro, que no quieren compartir esos datos y tal, pues todo eso se ralentiza mucho. Y Bueno, dime, dime, dime. hoy por hoy, el estándar, digamos, por defecto, que no es un estándar, es una empresa que es Audinate con Dante, es el estándar de facto. Y yo me alegro muchísimo porque si no hubiera sido por ellos, que el estado del arte de audio en redes no sería lo que es ahora. Sí. Sin embargo, es verdad que en eso te doy la razón. Lo que pasa es que no deja de ser una iniciativa privada. Y bueno, también han surgido ahora últimamente otras iniciativas de asociaciones de fabricantes, entre ellos como
la AVNU, ¿vale? Que es la alianza donde Sí, están Meyer, D&B, Presonus, Adamson, RCF, Bayamp, Avid, incluso empresas de tecnología de la información como Intel, Cisco y tal, que sacan Milan como una alternativa, ¿vale? Una alternativa de Network DAV. Al final es una arquitectura de sistemas de Network DAV que va poco a poco y que, por lo que yo sé, es quizás es quieren ser una alternativa a no depender de un fabricante privado como Audinate, que oye, es verdad lo que tú dices, lo que han hecho es estandarizar a través de un modelo de negocio bastante interesante para que todo el mundo, una plataforma que todo el mundo pueda acceder de forma bastante accesible a ella y desarrollar producto. Lo han hecho muy fácil para que los fabricantes la integren y ese ha sido el éxito, ¿no? Pero claro, ahora muchos fabricantes que en su día apoyaron esta iniciativa ven peligrar el que hay una empresa que los tiene pillados, ¿no? De alguna forma, ¿no? Aunque aquí no está Yamaha en AVNU porque es uno de los principales, creo que, impulsores de Audinate cuando empezó y lo lanzó mucho, pero sí que hay otros que estaban usando Dante y ahora, pues bueno, quizás están mirando opciones, ¿no? No sé cómo acabará esto, porque Milan lleva 2 años y aún hay poco producto en el mercado, sí, pero no sé, ¿tú qué opinas? yo llevo mucho tiempo mirando lo de Audinate. Y cuando estaba lo de Audinate al principio y estaban los movimientos de los inicios de la AVB, ellos decían claramente, Audinate será totalmente compatible con AVB cuando existe un estándar. Y entonces, claro, Ujú. pasaron años sin haber un estándar. Y claro, ellos son una empresa que tienen el poderío para hacer algo, para permitir que los distintos fabricantes podían tener, hablar entre sí y pasar audio. Entonces, viendo de que, Ahora, ahora es como el Google, ¿no? Son como el Google del audio. Es lo que todo el mundo usa. claro, pero esto no quiere decir que Dante pues podrá cumplir con normas de AVB o otras que vengan en el futuro. Yo pienso, los estándares, ¿no? Tienen que ser públicos, ¿no? Para que todo el mundo que lo sepa lo que es. Entonces, ese, digamos, es la parte, el denominador mínimo común a que, cual, que todo el mundo puede saber que funciona. Claro, pero el problema con AVB es que como lo hace que su calidad de transporte y eso sea mucho mejor, ¿no? Por el tema sobre todo del reloj, de eso porque es un reloj que va exacto. Ahora, yo claro que ya por fin con el COVID de 19 pues estoy aquí en casa, pues por fin, después de 2 años, me puede hacer el level 3 de Audinate. Y claro, que ellos tienen pues el reloj que utilizan el PTP, el protocolo de PTP y esto para mantener el reloj de los distintos equipos y todo eso. Entonces yo ahora entiendo mucho mejor cómo funciona y realmente no tengo problema en poner en marcha equipos de Dante, de eso, incluso con con equipos, digamos, estándar normales. A ver, un Ujú. conmutador normal de gigabit que cuesta 50 euros. Es que te funciona. Con AVB no puedes usar eso. Tienes que Mm. saber mucho más de redes y Sí, de sí, configuración de eso es verdad. conmutadores y todo eso. Y sin embargo, Entonces, los dos usan AES67 como estándar, o sea, como protocolo si interno, Dante ¿no? lo puedes elegir que un equipo transmite en AS67. Sí, Sí. Bueno, sí. y Milan también es AE67. Quiero decir que al final hay un estándar detrás del AES que es compatible con todos. Ahora falta
que lo hagamos, Sí, que lo hagamos fácil para que a nivel de redes, que es la parte también complicada. sí, pero el AS67 es simplemente un protocolo, es un estándar de cómo se comunica, no la interoperabilidad de Eso es la verdad. transmisión de archivos entre uno y el otro. No es en sí en cómo se transmite ni cómo funciona el chip de esto y del otro, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Y justamente ahí yo creo que el quid de la cuestión está en establecer una interfaz sencillo de red que no tengas que ser, pues eso, un teleco especializado además en redes para poner en marcha una instalación medianamente complicada. Claro, Y ese es el problema. es que parte del problema es que si haces un estándar ambicioso como es el AVB, eso implica de que, claro, eso tiene un nivel técnico muy, muy alto. Y entonces, si uno lo quiere seguir el estándar, quiere decir que va a haber una inversión alto para poder permitir que esa red, ¿no? O ese protocolo o lo que sea, pues que funciona bien. Y entonces entra con Dante y esto, pues puedes usar un conmutador normal, ¿no? Sin gestionar. Con el otro tienes que usar un conmutador especial que permite el paso del reloj que va a través del sistema de siempre. Y entonces, que claro, los conmutadores, que parte del retraso es que nadie, ni Cisco, ni HP, ni nadie estaban haciendo conmutadores en el principio que podían cumplir con el estándar. Y como Ujú. nosotros en el mundo audiovisual, el espectáculo, el directo y de todo eso, nosotros dependemos de otros gremios en que nosotros se van filtrando la tecnología más hacia abajo. Al principio del siglo pasado, en 1900, 1905, el audio era el no da más, el audio y la radio y todo eso. Hoy en día, pues no es así, es telecomunicaciones y todo eso que tiene la parte, la punta del iceberg a nivel tecnológico, con lo cual lo militar. ¿No? Ujú. Entonces, que claro, cuando algo se desarrolla para las telecomunicaciones e informática, luego se puede ir aprovechando de esos inventos que se ha hecho para otras cosas, para usarlo para nosotros, para pasar audio a través de una red de Ethernet. Que fíjate, entonces, que claro. Ya, bueno, y ahí sobre todo ahora se nos plantean nuevos horizontes de formación para los técnicos, porque hay que formarse mucho más en redes que antes, ¿no? Hay Bueno, que tener esos skills, hay que desarrollarlos mucho más. Bueno, pero, sí, 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 esa es la cuestión. Yo entiendo lo que entiendo de informática, que es algo más que algunos, pero soy un principiante realmente cuando uno se compara con alguien que de redes. Ahora, cuando empecé a trabajar con Fading, ¿cuándo fue esto? Cuando salí de Berenice en el año 91, creo. 91 sería. Ellos me contrataron para llevar a parte de audio digital. Entonces mi jefe ahí me dijo que estamos pensando, ¿no? ¿Qué es mejor? Que eh, contratamos una persona de informática, ¿no? Y que le enseñamos audio o cogemos una persona de audio y le enseñamos la parte de la informática. Y al final, bueno, pues hicieron lo último y estuve trabajando con ellos un año y pico. Y ahí es cuando empecé con el tema del New England Digital, el Synclavier y todo esto, ¿no? El Post Ujú. Pro y todas esas cosas. Entonces, que claro, me puse al día con electrónica digital y eso para entender lo que había. Pero claro, recuerdo que para los que son más jóvenes, que han nacido en aquel entonces y tal, el disco duro más grande entonces que existía, el más grande era de 1 gigabyte. Sí.
Yo, yo me acuerdo hasta de cuando eran de 40 megas. Oye, escucha, a nivel de formación, que estábamos hablando de eso, tú impartes mucha formación. Has hecho muchos cursos del CTS Prep, de Dante, de Yamaha, etcétera. ¿Cómo ves la parte de formación en España? Y también cómo ves la parte de formación oficial, el FP del sector. ¿Qué aspectos piensas que deberían mejorarse en futuras promociones? Bueno, eh, yo sobre la formación en España, pues tengo varias cosas que decir. En principio, la formación profesional o universitaria, pero sobre todo la que yo conozco es la formación profesional porque es lo que he podido tocar más, eh, es excelente o tiene la posibilidad de ser excelente. Y digo excelente con mayúsculas en negrita y subrayado, ¿no? En todo eso. Pero hay un pero que es igual de grande en letras grandes, igual de negrita, igual de subrayado. Y eso depende de varias cosas. Depende de la escuela. No, voy a echar un poco para atrás. Depende de varias cosas. Uno es que depende en primer lugar de la autonomía, porque la autonomía La coge autonomía. en la ¿Qué es la autonomía. autonomía? Hay un estándar, ¿no? Hay un plan de estudios, por ejemplo, para el técnico superior en sonido que ahora se llama de otra cosa. Entonces, si uno va en ese trayecto, pues hay una normativa o, digamos una titulación a nivel estatal que dice pues las pautas de lo que se ha de cumplir, el horario, los contenidos y todo esto. Todo eso está bien, pero como la parte de la educación o las competencias sobre la educación, pues no es a nivel de estatal. Existe un estándar a nivel de estatal, pero todo eso se ha transferido a las distintas comunidades autónomas. Entonces, respecto a eso, pues hay algunas comunidades autónomas que lo modifican eso, normalmente añadiendo horas o añadiendo pues algo más a lo que es el estándar, digamos, nacional y tal. Entonces, bueno, pues de ahí pues está lo normal. Si uno suma horas, si uno suma alguna otra cosa anexo, pues puede salir alguien pues incluso mejor formado. No hay nada. Pero con esa base nacional, ninguna comunidad autónoma puede quedar en algo menos de lo que es eso. Entonces, eso es muy bueno disponer de ello. Pero y este es una de las partes de problemas. No todas las comunidades autónomas gastan el dinero en la educación de la misma manera. Ujú. Entonces, ¿eso qué es lo que implica? Bueno, pues implica de que los centros públicos, que en el caso nuestro, que estamos hablando de sonido, pues no recibe el dinero que deberían recibir para estar al día de lo que necesiten en los equipos, en la formación de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pasa algo más. Entonces, empezamos con la comunidad autónoma que hace unos añadidos o no a lo que es la parte nacional, pero luego después filtra eso a través de los distintos presupuestos a las distintas escuelas o institutos que imparten, en el caso nuestro, de sonido, ¿no? En algunos serán públicos que llevará su presupuesto que vendrá dado de su parte de educación de su comunidad y luego habrá otras escuelas que son privadas, ¿no? Que tal. Entonces, yo he visto escuelas privadas con mejor dotación de equipos, ¿no? Y de profesores porque los privados suelen usar mucho técnico profesional.
¿no? Para impartir ciertos cursos. Mientras que en el ámbito público hay un problema en que es el profesorado, bueno, que existe en todo, pero el profesorado en primer lugar en casi todas las asignaturas para ser un técnico superior en sonido, pues existe el profesor de educación secundaria, está el profesor de las cuestiones técnicas de educación secundaria y luego puede haber expertos ajenos, ¿no? Que no son profesores entre sí, pero se le llama un experto pues porque la gente, los profesores de educación secundaria o de la parte técnica no, no saben suficiente sobre ese temario, con lo cual se llama a un experto, digamos. La cuestión aquí es que en algunos sitios pues no llaman a los expertos porque no tienen presupuesto como para pagarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues como nadie quiere dar la nueva asignatura de ajustes de sistemas de sonido, porque nadie sabe ni siquiera de lo que va, pues ¿a quién le va a tocar? A ver, ¿quién es el profesor o profesora nueva que llega a la escuela este año? Que va a empezar ahora en septiembre. ¿Sabes quién es esa persona? Pues a ellos que no tienen ningún tipo de antigüedad se le encasqueta con las asignaturas que nadie quiere. Y eso no importa. Puede ser un profesor o alguien que llega que está formado para dar, qué sé yo, lengua, matemáticas, fotografía, ¿no? Alguna cosa de estas y que luego se le encasquetan con el tema de audio. Entonces, yo conozco gente que les ha pasado eso y han pasado el primer año que estaban dando, pues aprendiendo a medida que iban enseñando a los alumnos. Entonces, ¿qué calidad de formación es eso? Cuando el profesor no sabe bien de qué va su temario que tiene que dar. Entonces, lo que quiero decir con todo eso, que cuando tenemos 17 comunidades autónomas, cada uno con la posibilidad de modificar la base de enseñanza nacional en cuestiones de sonido, luego se le dota a cada centro con más o menos dinero para que puedan tener más o menos equipos obsoletos o más modernos que funcionen, que sus profesores tendrán más o menos formación sobre eso, con lo cual lo que tenemos es una base nacional, ¿no? O que ha sido repartido en 17 trozos cada uno que tiene un presupuesto con una capacidad entre el saber hacer de unos profesores y otros, con lo cual tenemos 17 no, ¿cuántas escuelas hay de FP de sonido en España? Esos son las distintas cantidades que hay de tener un título homologado, que es el mismo título, pero la capacidad que tenga un alumno de que cuando sale de un centro, que sale de otro, puede tener una formación muy diferente. Sí, entonces, y además eso es así. Sí, y además eso, que no haya... No, digo que no hay una regulación en España real sobre nuestra industria, pues también hace difícil que, por ejemplo, cosas que se están haciendo ahora... No, lo que te decía es que no hay ni habrá, creo, una regulación en España sobre nuestra industria. Hay algo en sonido, pero quedan muchas áreas por recorrer. Bueno, mira, en cuestiones del gremio audiovisual, ahí es una cosa que es bastante interesante. Como leíste lo que puse, pues yo he participado con 2 ministerios distintos en diferentes momentos hace tiempo. Uno fue con el Ministerio de Trabajo, que participé con el grupo de imagen y sonido para desarrollar las competencias nuevas para la gente de sonido.
pensando en que uno que lleva toda la vida trabajando en sonido, ¿no? Si llevas todo el día trabajando para la televisión, pero empezaste cuando no había una titulación y tal, pues puedes usar tu propio experiencia que puede convalidar. Entonces se hizo las competencias con idea de hacer eso y tal. Entonces hicimos las nuevas competencias que se usaba luego el Ministerio de Trabajo, pues para decir, bueno, pues si eres técnico senior puedes hacer esto tal y cual y esto y tal, y las competencias son estos y otros, aquellos y tal. Vale. Y luego, un par de años después, pues me invitaron a hacer algo similar, pero con el Ministerio de Educación, con lo que es en las nuevas titulaciones de sonido. Entonces, ahí yo metí mucho de mi granito de arena ahí, que yo era la única persona que pertenecía al mundo, digamos, privado, que daba clases en centros que no eran públicos, o sea, sino privados, y que seguía en activo haciendo bolos y trabajos y, en fin, haciendo mi trabajo de técnico de sonido y tal, ¿no? Entonces, yo en ambos casos, pues yo estuve intentando ver, porque yo estaba viendo, por ejemplo, las cosas que hace Avixa, ¿no? O el NSCA, entonces, que como se llamaba en Estados Unidos, que ellos formaban a su gente, que tenían cursos y de tal, que yo pensé que eran muy relevantes. Y incluso que un certificado o una titulación pues caducaba, que no es como una titulación oficial. Yo soy técnico en sonido y tengo el papel de técnico superior en sonido por Puerta Bonita aquí en Madrid, que lo hice por libre. Pero yo tengo ese papel, entonces yo siempre será técnico de sonido. Pero si uno estudia para ser médico, como el Gran Wyoming, a ver, ¿quién va a ser el guapo que quiere ir a ver el Gran Wyoming para que le diagnostica cualquier cosa? Él es médico y tiene titulación de médico, pero no trabaja en el gremio. Entonces no hay nada sobre las titulaciones. Bueno, pues eso es un poco la cosa. Entonces, cosa que hace Avixa, y por eso yo lo veía como eso realmente interesante, porque aparte de dar una titulación que caduca a los 3 años, que te obliga a seguir formándote para poder volver a renovar tu certificación. Ellos es una asociación de empresas, o sea, son profesionales dentro del mundo nuestro audiovisual de profesionales. ¿Quién mejor que ellos para saber qué hace falta saber alguien que va a trabajar en el gremio audiovisual? ¿Quién mejor que ellos que ven cómo va la dirección de la técnica y de todo esto, ¿no? Con la transmisión en redes de vídeo de 4K, 8K o qué sé, 100K cuando llega el momento. ¿Quién, ¿Quién va a ver eso venir? Pues van a ser ellos. Y como ellos lo ven venir porque es la asociación, ellos pueden empezar a preparar antes de que llegue pues las cosas nuevas que van a haber. Entonces es mucho más fácil de mantener que de ser CTS o CTSD o de I, que uno puede tener una mejor formación y estar más actualizado que uno que estudió hace 20 años en la escuela Pepito de los Palotes y ha sacado su titulación y luego no ha vuelto a hacer nada, ¿no? Que es un problema. El ser técnico superior en sonido no es garantía de nada. Pues vaya, ¿crees que se puede estandarizar de alguna forma en el futuro o ya se ha intentado y no crees que vayamos a poder hacer nada más al respecto? No, a nivel oficial en España no va a haber un técnico de sistemas audiovisuales. Para que me lo explicaron muy bien cuando yo estuve intentando llevar en esa dirección esa posibilidad. Y en tal cual como está la legislación y la forma
de hacer la educación tanto en España como a nivel europeo, porque muchos de los directrices que tuvimos que seguir dentro de los grupos de trabajo de imagen y sonido para el Ministerio de Trabajo y el otro venían por parte de Europa. No, hay que hacer Ujú. esto pues porque es la norma europea, para que un título de España es equivalente a uno de Italia, que es equivalente a uno que es danés. ¿No? Todos tienen que ser de la misma manera. Y como cuando se hace el tema de los estudios y tal, no se permite pues doblar lo que son las competencias entre un gremio y el otro. Eres técnico de sonido y estás haciendo una instalación de megafonía. El que tiene la autorización real para tirar el cable que tú estás tirando para conectar esos altavoces y de colocar esos altavoces es el gremio de electricidad. Ellos son que tienen esa competencia. No lo tienes tú como técnico de sonido. Tu función como técnico de sonido es mirar mientras el electricista o dos electricistas están encima de una escalera colocando el altavoz, y tú le tienes que decir, ahora, en vez de estar mirando de frente a 5 metros por encima de la cabeza de la gente, dirija ese altavoz hacia mí que está aquí hasta que yo te lo diga. Y luego yo compruebo que si han mantenido la polaridad del altavoz de eso, porque igual pues alguien pues tiene un altavoz invertido de polaridad respecto a otro. Ujú. Entonces, ese es cuando entra el técnico de sonido. Entonces, eso no es la realidad. Y cuando trabajamos en el mundo audiovisual es aún mucho peor, porque hacemos telecomunicaciones. A ver, ¿qué empresa medianamente grande no tiene un salón donde pueden hacer videoconferencias entre distintas personas? ¿No? O un Sí, sí. sistema de educación o un proyector. Bueno, pues ahí interviene distintas cosas. O que tiene un tablet con el control para poder bajar la luz, cerrar las cortinas, arrancar el proyector, poner el sistema de sonido, subir y bajar el volumen del micro. Todo eso son cosas que son multidisciplinarios, que cada disciplina de esos tiene su, su ¿cómo se llama esto? Su titulación en formación profesional, y como no se pueden Ujú. compartir o duplicar, pues mucho me temo que hasta que eso no se cambia, no va a haber una enseñanza oficial con una titulación como técnico superior en audiovisuales. Bueno, pues como no quiero acabar con tan malas noticias, quizás sería bueno que habláramos, cambiáramos de tercio ahora, porque la verdad es que el panorama no está muy bien a nivel de formación. Oye, cambiando de tercio, como te decía, ¿qué tendencias en Line Array, hablamos sobre tendencias en Line Array, ¿no? ¿Crees que seguiremos con Line Array de angulación manual o realmente crees que el digital steering, lo que es la orientación digital, está aquí para quedarse? ¿Vale? Estamos viendo cada vez más equipos y también opiniones en las dos líneas, ¿no? O sea, o incluso ya me atrevo a decir, ¿volverán sistemas más clásicos como los de KV2 de toda la vida sin ser Line Array, que también hay alguna opinión al respecto por ahí? ¿Qué es lo que tú crees que va a suceder como tendencias en los próximos años? Bueno, los equipos convencionales no han desaparecido. Todos los Ujú. fabricantes siguen teniendo sus líneas de altavoces o su sistema de sonido convencionales. Y eso es porque, por varios motivos, siguen siendo la mejor opción para muchos tipos de instalación o uso. El array lineal en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no es el equipo más apropiado para hacer un cierto tipo de trabajo. De la misma manera que en algunos sectores pues es el más apropiado.
por las distintas razones, ¿no? De tal. Los equipos convencionales se comportan de una manera y el array lineal se comporta de otro. Aunque lo que nos gusta o nos gustaría hacer que el array lineal que se comporta como un sistema convencional, pero con la potencia que tenga el array lineal. O sea, que con un sistema convencional podemos tener digamos, una respuesta de frecuencia muy igualada en todo el sistema. El array lineal, por ser un array lineal y de cómo propaga su onda y de todo eso, implica lo contrario. Cubre con mayor acotación de lo que puede ser el área de cobertura, pero según la cantidad de cajas, pues la respuesta de frecuencia puede ser diferente en un sitio que en el otro. Puede sonar bien en todos los sitios, pero puede haber una diferencia de calidad sonoro de la respuesta de frecuencia. Con lo cual, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues hace años pues se empezó a desarrollar técnicas pensados que funcionaban bien con sistemas convencionales y aplicarlos a los arrays lineales. O sea, lo que es dividir un array lineal en distintas secciones para poder aplicar cambios de nivel o de ecualización entre una zona o la otra para poder aproximar a esa cosa que se conseguía más o menos bien con un equipo convencional que era tener la misma respuesta de frecuencia. Claro, el array lineal es mucho más eficaz en cuestiones de nivel, porque el sistema convencional perdía 6 dB por cada vez que doblabas la distancia en todo, pero el array lineal no. Y además es que cae según la frecuencia y es mucho más complejo porque depende de la altura del array y todo eso. Entonces, ambos son unos sistemas que son herramientas de uso para lo que nosotros tengamos en mano. Ahora, entra el primer sistema que yo vi de direccionamiento de haz. Fue el Axis, que tenía Durán Audio. Sí, Durán Audio. Ahora es JBL, sí. Sí, y durante un tiempo era de Philips y de tal, ¿no? Philips o Bosch. En fin, ahora que es de JBL y fue el primer sistema que yo vi de eso. Claro, un array de, no sé, 20 o 30 altavoces, cada uno con su amplificador y con un DSP y tal. Eso era un buen adelanto. Claro, funcionaba sobre todo bien con voz. Era sorprendente. Pero a eso pues entra los sistemas como el Martin, el MLA, que fue el primero a gran escala, como fue el V2, que fue el primero array lineal, articulado y desmontable y reconfigurable, ¿no? Para el array lineal. Pues este fue el primer sistema que se hizo que es de direccionamiento de haz fácil de montar y desmontar, porque han habido otros de EAW y tal, pero que no llegaron a cuajar. Ahora EAW tiene el ANA y el ANIA y todo eso, que sí que funcionan bien. Pero para mí, el sistema de direccionamiento de haz, como ha bajado mucho lo que es el precio de hacer amplificadores y hacer DSP, y ahora es viable a poner un amplificador para cada altavoz y un DSP para cada altavoz. Ahí lo que depende es el software que es para controlar el sistema, ¿no? Para poder hacer que se direcciona. Porque la idea de sistemas convencionales y de arrays es conseguir pues una frente de onda coherente, ¿no? Mientras que se va propagando a través del aire, ¿no? El array lineal, una frente isofásica plana, ¿no? Para perder solo 3 dB. Pero en el concepto de el direccionamiento de haz,
la cuestión es no cómo es la frente de onda o cómo es de coherente la señal, cómo va propagando en el espacio, sino cómo lo es en el lugar donde tiene que llegar el sonido a los oyentes. Ujú. Entonces, puede pasar cualquier cosa en el aire hasta que llegue a donde está la persona. Entonces, que claro, eso es un punto de partida de pensamiento muy diferente, porque ya no es crear una frente de onda coherente, isofásica y plana y que baja tanto de vez y para conseguir la respuesta igual a todos los sitios. No. Tú aplicas el DSP y el nivel y todo eso, la interacción entre todas las cajas de tu equipo de beam steering, de eso, para poder llegar que donde están las personas que están en el sitio de escuchar, ellos escucharán el sonido como debe ser, con su frente fase de tal, en ese lugar. Pero quiere decir que toda la interacción para conseguir el direccionamiento, pues hay sumas y sumas y restas y cancelaciones y de todo eso en el área hasta que llega el área. Entonces puede pasar cualquier cosa en el aire, pero nada de eso es importante, solo es importante en cómo llega al final, que en el final tiene que ser coherente. Ujú. Entonces, para mí, ese es el futuro. Si la gente El pensaba en digital, el el array digital lineal steering, hace que todo... el ¿Cómo? digital steering es el futuro. Sí, Vale. sin lugar a duda. Pero que tienes que tener una cosa. De la misma manera que trabajar bien con un array lineal quiere decir que tienes que saber muy bien cómo trabajar con un equipo convencional, porque todo lo que se aplica a un equipo convencional se aplica también a un array lineal. Pero Ujú. todo lo que se aplica a lo que es un sistema convencional con un sistema array lineal también se tiene que aplicar a lo que es el direccionamiento de haz. Entonces nos lleva a un sitio más adelante. Si el array lineal ha hecho que tenemos que tener una formación específica complementaria a el de sonido de siempre, pues el de trabajar con un direccionamiento de haz implica exactamente lo mismo. No podemos coger un array lineal puro y duro y pensar trabajarlo porque se parece mucho a un equipo de direccionamiento de haz. No va a ser, no va a ser igual. Aún habiendo dicho eso, pues hay fabricantes que vuelven a visitar sus arrays lineales y ahora permiten la posibilidad de tratar ciertas gamas de las frecuencias de sus cajas para que se pueden conseguir pues un lóbulo o hacer un direccionamiento de haz, sobre todo en medios graves y graves, para hacer que esos se doblan usando delay y esto para bajar al público, para que no active tanto. Entonces hay mucho de eso, mientras que la gente pues vayan diseñando sus propios sonidos totales de direccionamiento de haz. Pero eso es sin lugar a duda, ese es el futuro y de hecho está aquí. Muy bien, pues yo creo que nos quedamos aquí. Creo que ha sido un final bastante interesante y que también nos deja un poquito de la miel en la boca para volver a llamarte con permiso mucho más adelante en futuros episodios para que nos vengas a contar otra serie de cosas. Sí, James, muchísimas gracias. sí, Dime, dime, dime. si me permite una cosa antes de irme, que si la gente está escuchando esto, yo no quiero que se desesperen de pensando de que de estudiar el técnico superior en sonido y esto de FP, que sea eso, pues horrible. Eso no es así. Aparte, con independencia al trato a nivel estatal, el trato a nivel autonómica, el trato a nivel de la escuela o el profesor, lo que depende más de que uno aprende más o menos es a cada alumno por sí mismo. Si ese alumno no se aplica y se busca las cosas que necesita saber y simplemente absorbe lo que le cuentan y no busca nada más,
no sacará nunca. O sea, yo recomiendo, yo cuando voy a cualquier curso, yo voy a la primera línea, ¿no? Yo lo veo mucho. Es muy raro que cuando la gente va entrando en la sala, que la primera línea casi siempre está vacío y que la gente se suelen sentarse en el segundo. Joder, si estás pagando el curso, ¿no? De eso, vete y siéntate en el primero. No pierdas ni una sílaba de lo que va a decir el profesor. No deja de ver cada cosa que escribe sobre la pizarra o de lo que vaya comentando sobre el PowerPoint o la película, de lo que fuese. Que estás ahí y estás ahí para sacar todo lo que tú puedas de lo que esa persona te puede contar. Bueno, Entonces, ahí hay de todo. sí, pero la persona más importante de la formación es el alumno. El alumno tiene que tener ganas de aprender y tiene que trabajar en ello para poder sacarlo. Si uno es así, aún en el peor sitio y tal, bueno, pues tendrá más o menos dificultad, pero podrá aprender y salir con una formación digna. Sí, bueno, lo que decía es que ahí hay de todo. Está el que por timidez no se quiere sentar delante por si le preguntan, y está el otro que tiene el síndrome aún del colegio del malote, que siempre se sentaba detrás del todo para hacer sus fechorías, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que eso también cambia con la edad, ¿no? Conforme somos más mayores nos hacemos conscientes de que hemos ido allí a esa clase a aprender y nos intentamos soltar, tirar un poquito más para adelante, sobre Sí. todo también porque tenemos presbicia y ya no nos vemos bien y tenemos que ver la pizarra. O sea que eso ya va cambiando un poquito con la edad, pero sí tienes razón, y más en España, ¿no? Que además que cuando éramos pequeños el malote era el guay y el empollón no, y tenía que ser al revés, pero bueno, es así como nos hemos criado, ¿no? Entonces, bueno, nada, agradecerte otra vez que bueno, ha salido 1 hora y 20 de programa. Creo que no hay que perderse absolutamente ni un segundo de él, porque todo lo que has contado es muy interesante. Prefiero que salgan programas largos si tenéis que contar tantas cosas útiles como ha sido el día de hoy. Yo creo que tanto a nivel de formación como a nivel de tendencias, estándares de audio sobre IP, etcétera, creo que todo lo que has contado va a ser muy útil a la gente que lo escucha. Así que, otra vez, agradecértelo y espero poder compensártelo con una buena cerveza cuando acabe el confinamiento y vaya por Madrid. Sí, bueno, pues envíame el link y de todo eso para que lo podamos poner en el Facebook de la escuela y tal. Muy bien. Oye, pues nada, un placer. Nos vemos. Vale, muy bien. Venga. Bueno, pues hasta luego. Y así termina la entrevista a James, que creo que vamos a poder sacarle todos mucho partido de los aprendizajes que nos ha brindado. Nada, si te ha gustado este programa, si estás escuchando hasta este momento, agradecértelo, porque eso es que lo has escuchado enterito. Y bueno, te pediría, si no lo has hecho ya, que le des un like, unas estrellas en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, donde quiera que estés escuchando este podcast. Esto nos ayuda mucho a posicionar el conector AV a puestos y que llegue a más gente. Ah, y se me olvidaba, si quieres que entrevistemos a alguien, propónnoslo y déjanos un email en hola@avify.net o también en cualquier comentario en nuestras redes sociales del Conector AV o incluso en los comentarios que puedes poner en iBooks o iTunes o Spotify. Y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.